Bien, ya vimos la envolvente dinámica, ahora vamos a la envolvente espectral. Y acá sí hay una abstracción. Acá tenemos una gráfica que no es explicar una trayectoria. Acá vamos a explicar varios principios, varias leyes, varias cosas que se fueron descubriendo. Y lo que vamos a hacer es tener un poquito lo que es el concepto de espectro armónico. Esto que se llama armonía, que se usa tanto en sonido como en música, está emparentadísimo. Que es lo mismo, pero que tiene en música tiene conceptos más psicoacústicos. Y vamos a explicar, hay una ley que es la ley de Fourier, pero antes de ver la ley de Fourier vamos a ver algo que se llaman ondas estacionarias. Las ondas estacionarias son fenómenos que se producen en una vibración, fenómenos físicos, tanto en una cuerda que vibra como en un resonador. Es el principio que tiene que aprender cualquier luthier para fabricar un instrumento. Es el principio de que existan los instrumentos musicales. O sea, que suenen afinados, que sean armónicos. O sea, es una ley constructiva, es un principio de vibración. Esta vibración se produce no solamente en una cuerda, como lo vamos a ver, sino también se produce en una columna de aire, en un tubo de aire, por ejemplo. Ahora vamos a ver lo que es el tubo de Kuhn y vamos a ver las ondas estacionarias tanto en una cuerda como también en una columna de aire estudiado físicamente por Kuhn. Vamos a ver una serie de videitos que son, yo creo que están buenos, que son bastante claros. ¿Y cómo se producen estas ondas estacionarias? Estas ondas estacionarias no son ondas de propagación. ¿Se acuerdan que yo les dije? O sea, emitimos algo que vibra, algo físico que vibra, se traslada en el aire hasta llegar al tímpano o hasta llegar al micrófono. Bueno, estas son ondas que se propagan. Las ondas estacionarias no se propagan. Las ondas estacionarias se producen por reflejo de la misma onda que viene propagándose y en un punto se quedan detenidas. O sea, si yo tengo la posibilidad en una soga, por ejemplo, en las clases yo varias veces lo he hecho con una soga, o sea, de dejar quieta, inmóvil esa soga, lo que va a producir en la onda es un rebote. O sea, va a producir un efecto espejo, que lo vamos a ver en una animación que encontré que está buena, y eso va a producir un rebote y se va a sumar a la onda de propagación y va a producir ondas estacionarias. Son ondas que ya no se trasladan más, quedan en un lugar. Este punto donde yo dejo quieta la onda, dejo quieta la soga, en este caso la cuerda, si fuera una cuerda de una guitarra, una cuerda cualquiera, se llama nodo. Y el lugar donde vibra más la amplitud máxima que me puede dar de estas ondas estacionarias se va a llamar antinodo o vientre también. Esto se aplica no solamente para una cuerda, sino también para una columna de aire. Cuando yo soplo por una columna de aire y está cerrado, está quieto, la punta del tubo está cerrado, también voy a producir que en ese punto el aire no se mueve, no puede ir a ningún lado. Entonces es el mismo principio físico que se aplica tanto para la cuerda como para el aire, en donde se produce un nodo y este nodo va a producir ondas estacionarias por reflejo, porque se van a sumar, va a ser una especie de espejo que se va a sumar la onda que venía con la onda que vuelve. Y se van a producir ondas que solamente están en un lugar. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque un set, una sala, cualquier cosa donde rebote el sonido, va a producir ondas estacionarias. Y estas ondas estacionarias, yo lo voy a explicar, lo vamos a ver en detenimiento, por eso quería separarlo con el tema anterior. Estas ondas estacionarias se dan en puntos donde dentro de esta columna de aire se producen lugares quietos donde el aire no vibra, o sea, es cero,
en ese punto es un nodo, y en donde el aire se duplica, o sea, tiene ese vientre o ese antinodo donde es más potente la vibración de la que yo emití, y se me suma a la onda que reflejó y hace una amplitud máxima, que es un vientre o antinodo. Esto es lo importante de la longitud de onda. ¿Por qué? Porque cada frecuencia, y cada frecuencia, un sonido grave o agudo, va a tener su longitud de onda, esto que yo les machacaba en el primer video. Y esa longitud de onda va a tener que ver, es muy importante tener que saber qué dimensiones tiene la sala, o para el luthier qué dimensiones va a tener mi tubo, la flauta, el siculo que yo estoy haciendo, el guitarrón, lo que yo estoy, qué dimensiones va a tener, para que esas resonancias donde yo voy a privilegiar ciertas ondas que van a aumentarse y ciertas ondas que van a quedar nulas, voy a explicar una cosa más, que es la anulación de fase también. Esos puntos donde estoy, en el caso del set, no va a ser bueno poner un micrófono, porque voy a hacer pelota ondas graves o ondas agudas. Ciertas frecuencias las voy a hacer pelota según dónde ponga el micrófono. Y eso pasa en una sala, o sea, donde está el espectador escuchando, se van a producir nodos dentro de esa sala, o sea, vamos a tener que estudiar y vamos a tener que tener muy en cuenta las frecuencias que estamos emitiendo con las longitudes del lugar que está resonando, porque cada sonido, cada frecuencia tiene una longitud de onda, y eso se mide en metros o en centímetros. Y eso es lo importante que yo les decía en el primer video. Vamos a ver, ondas estacionarias. Y una cosa, esto que se produce en estos nodos o estas frecuencias es porque cuando, ¿se acuerdan que ustedes eso lo vieron el primer año? Que cuando ustedes suman dos ondas exactamente iguales y las desfasan, cuando la onda se desfasa, empieza en un lugar distinto, si ustedes justo la ponen en contrafase, les va a dar cero, les va a dar nulo. Y ese es el nodo. O sea, ¿por qué? Porque la onda, al reflejarse, tiene puntos donde se suman positivamente, pero tiene puntos por la distancia donde se suman y donde al sumarse se restan, se quedan en nulo. Entonces hay hay nodos donde no se escucha nada, y hay nodos donde se escucha el doble de lo que yo emití. Más o menos por ahí la cosa. Bien, vamos a ver un par de animaciones y vamos a ver, hay una explicación muy clara en este video. Véanlo y seguimos. La onda estacionaria se distingue de la onda progresiva porque ella no se propaga. Una onda estacionaria resulta de la superposición de dos ondas progresivas de igual frecuencia que se propagan en direcciones opuestas. Para comprender esto, interponemos un obstáculo en el medio de propagación e imponemos que el punto de la onda en contacto con el obstáculo, aquí en rojo, se mantiene fijo. La onda incidente parece rebotar, y luego se desarrolla una onda estacionaria. Se trata efectivamente de un rebote. Al resolver las ecuaciones de propagación teniendo en cuenta la condición límite impuesta por el obstáculo, se demuestra que la onda incidente es reflejada totalmente. Es una suerte de efecto de espejo. Una onda estacionaria es justamente la suma de estas dos ondas progresivas. La onda incidente, que se propaga en dirección de X positiva, y la onda reflejada, que tiene la misma frecuencia y amplitud, pero se propaga en la dirección opuesta. Esta suma de dos ondas se debe interpretar como un fenómeno de interferencia. En algunas zonas, los efectos se suman y la amplitud es el doble. Estos puntos, donde la vibración es máxima, se llaman los vientres. En otros puntos, los efectos se neutralizan. Estos son los nodos de vibración. Si nosotros vamos a la forma dinámica, acá Millara explica que hay distintas formas de onda ideales, que son esta forma de triángulo, esta forma de diente de sierra, esta forma de cuadrada o sinusoidal pura. Bueno, la naturaleza
no existe nada de todo eso. La naturaleza, la verdad es que no existe nada de todo eso. Las ondas son todas irregulares y hay ondas que son más parecidas a las cuadradas, otras son más parecidas a las triangulares o diente de sierra, y no existen los tren de pulso, digamos. Existen a través de la mano del ser humano que con las máquinas arman con electricidad, etcétera, bueno, y con osciladores se pueden lograr ondas puras, sinusoidales puras, etcétera. Nosotros podemos hacer un sonar, por ejemplo. Vamos a ir al ejemplo de la cuerda. Vamos a ver dos formas de sonar. En realidad todos los instrumentos funcionan de esa forma, e incluso nuestra voz. Nosotros tenemos una cuerda de un largo X y la hacemos vibrar y la hacemos sonar. Lo que supone que produce un movimiento oscilatorio que respondería a una sinusoide. En realidad lo que sucede es que además del sonido fundamental del largo de la cuerda, nosotros vamos a ver, vamos a poder estudiar que dentro de la cuerda se producen otros movimientos. Si nosotros pudiéramos ver en cámara lenta la cuerda, vamos a ver que se producen una serie de nodos repartidos dentro de la dimensión de la cuerda, donde nosotros podemos ver que además del movimiento principal de ese antinodo y esa amplitud máxima que hace, hay otros movimientos que están vibrando junto con ese movimiento, con esa oscilación de la cuerda. Eso es algo físico, o sea, por una cuestión de naturaleza física, esa cuerda va a tener, además de esa frecuencia, de esa cantidad de movimientos, de esa amplitud, de ese largo donde se produce estos dos nodos y ese antinodo, va a tener un montón, varios nodos dentro de la cuerda y antinodos que responden a esos nodos. La vibración que observamos en una cuerda de guitarra, luego de pulsarla, es la suma de una infinidad de ondas estacionarias a las que llamamos armónicos o modos. La tensión dada por la clavija de ajuste y la longitud de la cuerda imponen condiciones de frecuencia y de longitud de onda a las ondas que se desarrollan en ella. Los dos extremos de la cuerda definen condiciones de borde que imponen a todo instante un desplazamiento nulo en estos puntos. Esta simulación permite observar los 4 primeros armónicos separadamente, lo que no es posible en la realidad. La onda estacionaria con la mayor longitud de onda que satisface las condiciones de borde corresponde al primer armónico. Se le llama también el fundamental. Posee 2 nodos de vibración en sus extremos y un solo vientre en su centro, lo que genera esta envolvente abombada característica. Su frecuencia de resonancia, llamada F0, depende de la longitud de la cuerda. Mientras más corta sea esta, más elevada será su frecuencia y más agudo su sonido. El armónico de rango n corresponde a una onda estacionaria con frecuencia n veces la frecuencia fundamental. Pero aunque la serie de armónicos es infinita, sus amplitudes respectivas decrecen muy rápidamente y nuestro oído solo percibirá los primeros armónicos, incluyendo el fundamental. Estamos con la cuerda ahora, pero también va a servir, y en realidad va a ser lo más importante, es en el tema de los resonadores. Para una cuerda fija en sus 2 extremos, si conocemos su tensión y longitud, sabremos cómo determinar los valores de las frecuencias de resonancia de las ondas que puede sustentar. Cada una de estas ondas corresponde a un modo de vibración. Existe una infinidad de ellos, y aquí mostramos los 4 primeros. Notamos que los físicos, así como los músicos, les llaman a estos modos los armónicos. Pero al pulsar una cuerda de guitarra, ¿cuáles de estos modos observamos? Pues bien, todos. El movimiento de una cuerda corresponde, de hecho, a la superposición de todos sus modos. El primer modo o primer armónico se denomina el fundamental. Su envolvente,
con un solo vientre en su centro, es muy característica. Su frecuencia F0 se denomina la frecuencia fundamental y ella depende, entre otras cosas, de la longitud L de la cuerda. Mientras más corta sea la cuerda, más elevada será su frecuencia y más agudo su sonido. El segundo armónico vibra con el doble de esta frecuencia. Posee 2 vientres y 3 nodos de vibración. En general, un armónico de rango N oscila con una frecuencia N veces la frecuencia fundamental. Retengamos que mientras más elevados sean los armónicos, más alta será su frecuencia, pero más débil su amplitud. Es entonces la nota correspondiente al modo fundamental la que predominará nuestra percepción auditiva. Fenómeno físico que lo estudia y lleva el nombre del que lo estudió y que desarrolló el teorema de Fourier. Joseph Fourier, que era un físico y matemático francés entre el 1700 y el 1800, fíjense cuánto hace. El tipo descubre y arma su ley de Fourier o su teorema de Fourier. Toda función periódica y continua de periodo P puede descomponerse en una suma de sinusoides armónicas de amplitudes y fases adecuadas, cuyo primer armónico o fundamental posea periodo P. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que si nosotros hacemos sonar una cuerda, cuando yo les decía, ¿se acuerdan que yo les decía frecuencia a 440 Hz? Pero en realidad, cuando nosotros hacemos sonar el La central del piano, o en una guitarra, o lo que sea, o en un diapasón hacemos sonar 440 Hz, cada uno de estos instrumentos va a tener una serie de armónicos diferentes de acuerdo a la construcción y a la naturaleza de ese instrumento. Podemos cantar ese La 440 con nuestros armónicos. Y estos armónicos tienen que ver con esta construcción de cada resonador o de cada cuerda, etc. Entonces, y también nos dice que así como se puede descomponer, también se puede componer. Él también dice que toda función periódica de periodo P puede construirse a partir de una suma de sinusoides cuyas frecuencias formen una serie armónica de fundamental F1 sobre P. Cada sinusoide debe poseer la adecuada amplitud y fase que se determinará a partir de la función periódica a sintetizar. ¿Qué es esto? Cuando empezaron los sintetizadores, que en realidad el sintetizador aplica a otras cosas, pero cada una de estos osciladores que yo les decía, producen sinusoides puras. Entonces, ¿qué hacía? Según cómo combinaban y sumaban esos osciladores, cómo sonaban esos osciladores, me sonaba más a un piano, me sonaba más a una flauta, me sonaba más a una voz humana, etc. O sea, que la cuerda no se mueve solamente en esa amplitud de ese vientre que yo les decía, donde están los dos nodos y la cuerda se mueve en ese vientre, sino que además la cuerda tiene otros movimientos internos y que la cuerda es irregular. Cuando uno la pulsa, la cuerda se está moviendo irregularmente. Entonces, igual esto Fourier lo aplica para un montón de cosas. El tipo estudiaba fuego, calor, o sea, y se usa, por ejemplo, en electricidad, y se usa hoy en día siempre para explicar un montón de cuestiones sobre los armónicos que se producen en electricidad y en cualquier otra ciencia que tenga ondas periódicas, donde se producen estos fenómenos de armónicos de esa frecuencia principal. Entonces se produce lo que explica Fourier es que esta onda irregular, que no es sinusoidal, él la puede descomponer en un montón de ondas con amplitudes y frecuencias adecuadas, o sea, que tienen una relación física que va a vibrar y va a permitir por ejemplo, dentro de esa cuerda o dentro de esa columna de aire, que se produzcan estos armónicos. Depende de la construcción de este tubo, de esta columna de aire que vibra, o de
o de esta cuerda que vibra, o dentro de un recinto donde se produce un sonido y se producen vibraciones. O sea, las resonancias que se van a producir van a ser armónicas. ¿Y qué tienen que ver? Sí o sí con las dimensiones de lo que está resonando, del objeto, de la sala, del instrumento, de lo que sea, que esté vibrando, que esté resonando. Entonces hay una serie de principios y de ahí surgen los tipos de onda que existen, que son más parecidas a las cuadradas, más parecidas a las triangulares, o sea, etcétera, etcétera. Pero lo que dice el tipo, que él puede descomponer y explicar cualquier movimiento periódico armónico en una serie de sinusoides puras, y a su vez también puede sintetizar este sonido a partir de una serie de sinusoides puras. Bueno, vamos a ver ahora un video donde vemos la explicación de una columna de aire, de un tubo de aire, este tubo de Kuhn, que está abierto, está abierto de los dos lados. Para estudiar las propiedades de una onda sonora, el físico alemán August Kundt concibió un dispositivo que hoy lleva su nombre. Un tubo transparente, de largo conocido y lleno de aire, es excitado por un altoparlante de frecuencia variable. El extremo opuesto se mantiene abierto. El interés principal de este experimento es demostrar que una onda no siempre puede propagarse en el tubo. Para una frecuencia arbitraria, el movimiento de las moléculas de aire es débil y aleatorio. Pero lo que buscaba sobre todo August Kundt eran las condiciones muy específicas de resonancia. Mostró que para ciertas frecuencias, en función de la longitud del tubo, aparece una onda. Se trata de una onda estacionaria, ya que ella no se propaga. Esta se parece más a una vibración localizada que a una onda, aunque se trata en efecto de la onda que resulta de la suma de dos ondas progresivas de igual frecuencia y amplitud, pero que se propagan en direcciones opuestas. La forma de una onda estacionaria es muy característica. Ella se reconoce en sus nodos de vibración, lugar de los puntos que se encuentran inmóviles a todo instante, y en sus vientres de vibración, lugar de los puntos que vibran con amplitud máxima. Retendremos también que existen muchas frecuencias de resonancia, y que cada una genera una forma de onda estacionaria distinta. El autor hace una enumeración de estas señales y dice que está la diente de sierra, la cuadrada, la triangular, el tren de pulsos. Yo me quedaría, vamos a analizar dos de estas señales en este esquema, en esta ley de Fourier de descomposición de armónicos sinusoidales. Una es la diente de sierra y la otra es la cuadrada. La diente de sierra nunca es perfectamente diente de sierra, pero se asemeja a la señal diente de sierra la voz humana, los violines, todos los instrumentos de cuerda frotada, el oboe, son lo más parecido a ese diente de sierra. En este tipo de señal nosotros tenemos todos los armónicos, los pares y los impares. O sea, para formar esta señal nosotros hay un patrón que se reconoce de esta serie de Fourier, en donde nosotros tenemos una relación entre el armónico, el fundamental, el armónico 1, y el armónico 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, lo que se tiene que dar es que el armónico 1, que es que tiene más amplitud, y la relación es que el armónico 2 tiene una relación de amplitud con el armónico 1, que es el armónico 1 sobre 2. O sea, si es el armónico 2 va a ser armónico 1 sobre 2. El armónico 3 va a ser el armónico 1 sobre 3 y así. Y a medida que nosotros vamos sumando armónicos, se va formando cada vez más la forma del diente de sierra. Y después tenemos la onda cuadrada. Tanto la onda cuadrada como la triangular
en ese patrón de sumatoria de sinusoides lo que tenemos es que no tiene armónicos pares. No tiene armónicos pares. En la onda cuadrada lo que sucede es igual, o sea, es lo mismo que en la diente de sierra, o sea, la relación es igual, o sea, el armónico 2, la relación de amplitud va a ser el armónico 1 sobre 2, pero como los pares no están, nos va a dar 0. O sea que el primer armónico que nosotros vemos sería el segundo. Sería el tercero, o sea, perdón, el armónico 1 siempre es la fundamental, eso no se confundan con eso, digo, el armónico 1 se le llama fundamental al armónico 1, ese es el armónico 1. El 2 no existe, por lo tanto vamos al 3, y el 3 es, la relación de amplitud es el armónico 1 sobre 3. El 4 no existe, y el 5 es el armónico 1 sobre 5, o sea que vamos a tener fundamental, armónico 1, armónico 3, armónico 5, armónico 7, 9. Solamente los impares. No existe el armónico par. Igual que en el diente de sierra. En la onda cuadrada son todos los instrumentos, y acá escuchen esto, son los instrumentos, el órgano, el sicú, la zamponia, o sea, que tienen que es un tubo que está tapado en una punta. O sea, tiene orificio de entrada, pero no de salida. O sea, va a salir por el mismo lugar. O sea, no tiene, el tubo en la punta está tapado. Por eso el órgano de las iglesias y el sicú. Y esto es importante, lo que les estoy diciendo, porque se produce, o sea, esto se produce gracias, o sea, esta anulación, esta naturaleza de este sonido, esta anulación de los armónicos pares, se produce por esta construcción de tubo con un borde tapado. Y acá vamos a ver algo de esto. O sea, un tubo es un resonador. O sea, un instrumento de viento es un resonador. Este instrumento de viento, este resonador, puede ser abierto o puede ser cerrado. Si es abierto, va a tener los armónicos pares, y si es cerrado no los va a tener. Lo que existe en estos resonadores, como la naturaleza de cualquier recinto, y el set es un recinto y es un resonador también, depende el recinto, depende el tubo que nosotros, el instrumento de tubo que nosotros tengamos. O sea, el largo de una zampoña, el alto de un tubo de un órgano, nos va a dar la nota, la frecuencia que va a estar sonando de acuerdo a la longitud de onda que nos van a dar esas ondas estacionarias, esas resonancias. O sea, este resonador va a estar alimentando una frecuencia por entre cualquier otra que pueda llegar a resonar, y nos va a dar el tono, la altura tonal de un tubo dado X, y nos va a producir un sonido determinado. En el set, o sea, en un recinto, se nos van a producir también ondas estacionarias. Bien, esto es debido a las ondas estacionarias. Ahora vamos a ver un video medio largo que tiene como más de 20 minutos, pero que explica con lujo de detalle cómo se producen estas ondas estacionarias en un tubo cerrado y en un tubo abierto. Así que tenemos un lado abierto y otro lado cerrado. Y adentro hay aire. ¿Qué va a pasar si yo soplo? Pues que este aire se va a empezar a mover. Pero, ¿qué va a pasar con esta molécula de aire que se encuentra aquí en el fondo? Pues cuando yo sople va a querer oscilar hacia adelante y hacia atrás, pero no va a poder hacerlo ya que se encuentra con esto cerrado, con este lado de acá. Y cuando trata de moverse,
golpea a este lado cerrado y empieza a perder energía, de manera que aunque quiera moverse no se va a poder mover mucho. A diferencia de lo que sucede en este otro lado, donde esta molécula se puede mover todo lo que quiera. Cuando estoy moviendo las moléculas de aire, las moléculas del fondo casi no se mueven y las moléculas en el lado abierto se mueven mucho más. Y las moléculas del medio pues se mueven un poquito más, aunque se mueven cada vez menos conforme están más cerca del lado cerrado. Y es así como estamos modelando esta lata. Aunque si quitáramos o cortáramos esta parte, seguiríamos teniendo ondas estacionarias. Y esto luciría algo así, en donde la lata estaría abierta en ambos extremos. Este lado está abierto y este otro lado también está abierto, por lo que ahora las moléculas de aire que se encuentran de este lado se pueden mover más. Las partículas de aire de este lado también se van a mover como quieren. Y resulta que si yo soplo aquí, imagínense que es una tubería de PVC y tenemos los dos extremos abiertos. Si yo soplo aquí, voy a tener otra resonancia. Tendremos otra onda estacionaria y a la mitad tendremos que estas moléculas se van a quedar estacionarias. Estas de los extremos se van a mover como quieran, pero las de en medio no se van a mover. Esto luce algo así, en donde los extremos oscilan como locos y lo que está en el medio casi no se mueve. Y esta es una onda estacionaria. Pues aquí pareciera que realmente la parte comprimida no se está moviendo, como que todo está rebotando hacia adelante y hacia atrás. Así que, ¿cómo describimos esto matemáticamente? Que es la parte interesante. Lo que podemos hacer es dibujar algunas líneas. Vamos a dibujar unas líneas que simulen en dónde se encuentran las partículas cuando están en estado de equilibrio. Y esto de el estado en equilibrio es una forma elegante de expresar esto. Tenemos un tubo con los dos extremos abiertos y así es como está el aire si no nos metemos con él, si lo dejamos solito. Así que dibujo estas líneas para indicar en dónde quieren estar estas partículas de aire. De manera que si se desplazan lejos de esta posición, podamos darnos cuenta de qué tanto se desplazaron. Tenemos nuestra tubería de PVC y es así como lucen las partículas de aire antes de que soplemos. Y cuando soplamos en la tubería, el aire luce así. Esta molécula de aquí se desplazó hasta acá. Esta se desplazó hasta acá. Esta otra hasta acá. Y esta se desplazó un poquito más. Esta de plano no se movió. Esta se movió un poquito a la derecha. Esta se movió un poquito más a la derecha. Y esta todavía un poco más hacia la derecha también. Por lo que tendremos diferentes desplazamientos en diferentes puntos. Vamos a graficar esto. Voy a dibujar un eje horizontal y un eje vertical también. Y esto lo voy a hacer para conocer el desplazamiento total. Esto es el desplazamiento. ¿Qué tanto se desplazaron las moléculas de aire? Y este eje de aquí representa la posición de estas partículas en el tubo. En dónde se encuentran estas partículas en el tubo y le voy a llamar X. Así que si graficamos esto, ¿qué vamos a tener? Bueno, veo que esta molécula de aire en este eje del desplazamiento, pues se desplazó bastante. Y normalmente lo que está a la izquierda va a ser negativo. Así que voy a ponerla por acá. Tuvo un desplazamiento muy grande. Este casi no se desplazó. Este lo vamos a dibujar en el eje porque representa que no hubo ningún desplazamiento. Aquí a la derecha también tenemos un desplazamiento bastante grande y hay todo tipo de rangos de desplazamiento entre estos dos puntos, por lo que la gráfica va a verse algo así, más o menos así. ¿Y qué es esto? Es una onda estacionaria y es lo que veríamos, pero no se van a quedar así. Esta molécula del medio casi no se va a mover, pero esta molécula de aquí va a tratar de regresar hasta acá y va
a rebotar, va a moverse de nuevo así. Por lo que si vemos esto conforme pasa el tiempo, veremos que esta molécula va a tratar de regresar a su estado de equilibrio y se va a estar moviendo hacia adelante y hacia atrás. Va a estarse moviendo hacia acá y en otro punto del tiempo vamos a verla aquí. Y de igual manera veremos que la mayoría de las moléculas no se han desplazado tanto como antes. Y si esperamos un poco más de tiempo, veremos que todo está en esta línea. No hay ningún desplazamiento. Todo regresa a su posición de equilibrio. Luego esta se empieza a mover un poco hacia la derecha, por lo que va a estar un poco a la derecha de su posición de equilibrio. Y eventualmente va a llegar hasta acá, por lo que veremos un comportamiento así. Si vemos esta gráfica, va a estar bailando de arriba hacia abajo. Todo el camino hacia arriba y después todo el camino hacia abajo. Aunque esto no representa el movimiento de las moléculas de aire. Las moléculas de aire no se mueven hacia arriba y hacia abajo. Solo se mueven de izquierda a derecha. Y esta gráfica que dibujamos representa el desplazamiento que tienen hacia la derecha o hacia la izquierda. Y a esto se le llama onda estacionaria porque esto de aquí, que parece el pico de la onda, no se está moviendo hacia la derecha. Esto simplemente está danzando de arriba a abajo. Y es por eso que yo les llamo ondas bailarinas, porque bailan de arriba hacia abajo, pero pues normalmente se les conoce como ondas estacionarias. Esto se mueve de arriba a abajo y el nodo pues se queda aquí, quietecito. En una onda en movimiento, este nodo se estaría moviendo hacia la derecha, lo mismo que los picos se estarían moviendo a la derecha, pero en este caso no es así. Aquí no parece que se mueven, así que es por eso que se le llama onda estacionaria. La onda estacionaria se distingue de la onda progresiva porque ella no se propaga. Una onda estacionaria resulta de la superposición de dos ondas progresivas de igual frecuencia que se propagan en direcciones opuestas. Y el truco aquí está en cómo representamos esto matemáticamente. Aquí lo representamos de manera gráfica, pero ¿cómo lo representamos matemáticamente? Vamos a limpiar un poco esto. La cuestión es cuánto de una onda tenemos aquí. ¿Qué longitud de onda tendremos aquí? Bueno, si recordamos una longitud de onda completa que voy a dibujar aquí, aquí tengo dos ejes que representan mi eje X y mi eje Y. Una longitud de onda va a ser cuando la onda regresa hasta donde inició. Desde un punto en el ciclo hasta ese mismo punto en el ciclo. Esto es una longitud de onda completa. ¿Cuánto es esto de una longitud de onda? Veamos, comienza en el fondo y llega hasta arriba, pero aquí se detiene, ya no hay más. Así que, ¿esto será una longitud de onda completa? No, es la mitad de una longitud de onda. Es solo la mitad de la onda. Si nosotros quisiéramos conocer qué tanto es de la longitud de la onda con base en la longitud de este tubo, digamos que este tubo tiene una longitud L. Para esta primera onda diríamos que en L cabe la mitad de la longitud de la onda. La mitad de la longitud de la onda cabe en esta distancia, por lo que L es igual para esta primera onda estacionaria, L es igual a lambda entre 2, lo que significa que lambda es igual a 2L. Así pues, la lambda de esta onda es igual a 2L. Y esta es la frecuencia fundamental o la longitud de onda fundamental. Longitud de onda fundamental. Y recibe este nombre especial porque es lo que vamos a escuchar cuando soplamos en este tubo. Pero no es la única frecuencia o longitud de onda que podemos encontrar. Tenemos que recordar que estos extremos se van a mover como locos. Estos van a ser los antinodos.
En este caso vamos a tener un nodo a la mitad, dos antinodos en los extremos. La pregunta es, ¿qué otras ondas estacionarias podemos determinar? Debemos tener un antinodo aquí y otro antinodo en el otro extremo y vamos a tener un nodo aquí. Aunque podemos tener varios nodos en el medio, no solo uno. Imaginemos que tenemos una onda más o menos así. Tenemos un antinodo en este extremo, otro antinodo aquí, ya que en ambos extremos está abierto el tubo, por lo que los antinodos se encontrarán en estos extremos abiertos para que se puedan mover. Y ahora aquí tengo dos nodos en el medio. ¿Cuánto es esto de una longitud de onda? Bueno, una longitud de onda completa era esta onda azul y ahora tenemos que la onda verde va de abajo hasta arriba y de vuelta hasta abajo. Esta es una longitud de onda completa, por lo que mi L para esta segunda onda es una longitud de onda, por lo que esta es la segunda armónica. Esta frecuencia casi no la escuchamos, pero si analizáramos las frecuencias, aparecería un poco de esta. En este caso, lambda es igual a L y a esto le llamamos segunda armónica. Aquí tenemos lambda 2, que es igual a L y es la segunda armónica. ¿Habrá una tercera armónica? No sé, vamos a ver qué tanto es posible. Sabemos que tiene que haber antinodos en los extremos. Pero en lugar de tener un nodo o dos nodos, va a tener tres nodos. Así que va a ser algo así. Sube por acá, llega hasta arriba, baja y vuelve a subir. Ahora aquí tengo un antinodo, aquí tengo un antinodo y tengo 1, 2, 3 nodos aquí en el medio. ¿Cuánto de una longitud de onda es esto? Vamos a ver. Comienza aquí abajo, va hacia arriba, baja, pero no se queda aquí, continúa. Así que esto es más que una longitud de onda. Así que esto es 1,5 longitudes de onda. Hasta aquí fue una longitud de onda, llega hasta aquí y además sigue otra mitad de longitud de onda. Así que aquí L es igual a esta distancia del tubo no cambia. Lo único que ha cambiado es lo que cabe de una longitud de onda en esta distancia. Así que 1,5 longitudes de onda es lo mismo que tener 3 longitudes de onda entre 2. Lo que significa que lambda es igual a 2L entre 3. Por lo que en este caso, lambda de 3, que le vamos a llamar la tercera armónica, que es el tercer tipo de onda que puede caber aquí, es igual a 2 por L entre 3. Y podemos continuar haciendo esto. Cada vez que agregamos un nodo más, podemos tener una cuarta armónica o una quinta armónica. Siempre y cuando tengamos un antinodo en un extremo y otro antinodo en otro extremo, tendremos diferentes ondas posibles. Si quisiéramos tener una fórmula general para expresar estas armónicas o estas ondas, pues podemos detectar un patrón aquí. Aquí tenemos 2L, aquí tenemos L, aquí tenemos 2L entre 3. Resulta que la siguiente sería 2L entre 4 y la siguiente 2L entre 5. Si quisiéramos expresar o encontrar todas las posibles longitudes de onda, aquí le pongo N a estas longitudes de onda, va a ser igual a 2 por la longitud del tubo entre N, donde N es igual a 1 o a 2, 3, 4 y así sucesivamente. Si aquí tengo que N es igual a 1, me quedaría 2L, que es mi frecuencia fundamental. Si N es igual a 2, voy a tener 2 entre 2, que es igual a L, por lo que voy a tener mi segunda armónica. Si N es igual a 3, voy a tener 2 por L entre 3, que es mi tercera armónica.
por lo que esta fórmula me da todas las posibles longitudes de onda para esta onda estacionaria. Y esto es para un tubo que tiene ambos extremos abiertos. Y nos dimos cuenta de que podíamos encontrar una fórmula para expresarlas todas. Cualquier longitud de onda posible en un tubo con ambos extremos abiertos, esto depende solamente de la longitud del tubo, que llamamos L, y también depende de N. N se refiere a cuál armónica queremos. 1 es la fundamental, 2 es la segunda armónica, 3 es la tercera armónica y así sucesivamente. Esto nos da todas las posibles longitudes de onda para este caso. Ahora la pregunta es, ¿podremos hacer lo mismo para el caso en el que uno de los extremos está cerrado? ¿Qué pasaría si cerráramos, por ejemplo, este extremo? Pues vamos a hacerlo. Aquí tenemos un tubo que tiene un extremo cerrado. Tenemos aire adentro y si soplamos, ¿qué posibles frecuencias podremos generar? ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, sabemos que este extremo está abierto, por lo que esta molécula de aire puede oscilar libremente. ¿Qué tipo de nodo es este? Pues va a ser un antinodo, ya que puede oscilar mucho. Pero en las moléculas de este lado, pues van a continuar golpeando con la tapa del fondo. No se van a poder mover mucho, por lo que en este extremo tendremos un nodo, ya que no puede darse el desplazamiento de las moléculas. Entonces aquí tenemos un nodo. Este punto lo ponemos justo en el eje, ya que no tiene ningún desplazamiento. Y nuevamente estoy graficando el desplazamiento. En este caso el desplazamiento horizontal. Aquí sabemos que hay un antínodo y voy a dibujar la onda más simple posible, que va desde este antínodo hasta este nodo. Luce así. ¿Qué parte de una longitud de onda es esto? Bueno, con base en la longitud de este tubo, si esto es L, ¿qué longitud de onda es esta en términos de L? El truco aquí es ver qué tanto de una longitud de onda es esto. Y esto es algo que molesta a muchos estudiantes porque no les gusta encontrar qué es esto. Pero realmente no es difícil de encontrar. A mí me gusta dibujar primero cómo luce una longitud de onda completa. Comenzamos aquí y una longitud de onda va a recorrer todo esto hasta llegar al mismo punto en el proceso. Esta es una longitud de onda completa, al menos en una gráfica con respecto a X. ¿Qué parte de una longitud de onda será esta onda púrpura de nuestra longitud de onda fundamental? Bueno, comienza desde aquí arriba y baja hasta tocar al eje, es decir, hasta llegar al nodo. Y eso es todo. Y esto es una cuarta parte de una longitud de onda. Esto hasta aquí es una cuarta parte, luego de aquí a acá es otra cuarta parte y de aquí a acá es otra cuarta parte. Esto es una cuarta parte de una onda y esto es difícil de distinguir para algunas personas. Todo esto es una longitud de onda, la mitad de esto es media longitud de onda y si corto esta mitad a la mitad, tendré una cuarta parte. Así que lo que encontré es que L es igual a una cuarta parte de una longitud de onda. Nuestra longitud de onda fundamental dividida entre 4 es igual a la longitud de este tubo, lo que quiere decir que mi longitud de onda fundamental para este caso es igual a 4 por L. Lambda es igual a 4 por L y esta es mi longitud de onda fundamental. Al menos para este caso del tubo con un extremo cerrado. Y esto es más grande. En el caso de los dos extremos abiertos, esto era 2L. Encontremos la siguiente armónica. En el caso anterior no teníamos ningún nodo en el medio, así que ahora voy a buscar tener un nodo a la mitad. Voy por aquí, tengo un nodo en el medio y ahora subo hasta llegar al otro nodo, que se encuentra al final. Tengo un nodo aquí y un nodo al final. Tengo mi antinodo aquí. ¿Y cuánto de una longitud de onda es esto? Vamos a calcularlo. Comenzamos arriba, pasamos por el eje, llegamos hasta abajo y volvemos a subir hasta el eje. Esto es lo que tenemos de una longitud de onda. Tenemos un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos. Así que ahora L, que es la longitud de mi tubo, es igual a 3 por la longitud de onda entre 4. Si despejo mi longitud de onda, me va a quedar que esto es igual a 4L entre 3.
Así que la siguiente longitud de onda posible es 4L entre 3. Y la siguiente onda posible va a comenzar con un antinodo aquí y tiene que terminar con un nodo acá. Y como la anterior tuvo un nodo intermedio, este deberá tener dos nodos intermedios. Comienza aquí, llega a un nodo, va por abajo, sube, llega a otro nodo, sigue subiendo y ahora baja hasta el nodo final. Siempre debemos tener un nodo al final ya que no se está moviendo. Y en este caso tenemos dos nodos intermedios. ¿Cuánto de una longitud de onda será esto? Vamos a dibujarla. Comenzamos aquí arriba, vamos bajando, tocamos el primer nodo, seguimos bajando, llegamos al fondo, vamos subiendo, llegamos al segundo nodo, seguimos subiendo hasta arriba. Esto no se acaba aquí. Tengo que continuar otra cuarta parte de la longitud de onda. Esto es más que una longitud de onda. Así que ahora L va a ser igual. Bueno, de aquí hasta acá tengo una longitud de onda completa. Y a esto le agrego una cuarta parte de longitud de onda. Una longitud de onda y un cuarto, o lo que es lo mismo, 5 longitudes de onda entre 4. O lo que es lo mismo, 5 cuartos de longitud de onda, ya que justo hasta acá tenemos una longitud de onda completa. Y a esto le agregamos una cuarta parte más. Si despejamos lambda, va a ser igual a 4L entre 5. Y ahora estoy observando un patrón. Nuestra siguiente longitud de onda posible es 4L entre 5. Y ahora con lo que hemos visto podemos hacer una generalización de cualquier longitud de onda posible para este caso. Mi longitud de onda n va a ser igual, bueno, vemos que en todos los casos tenemos 4L, 4L entre 3, 4L entre 5 y el siguiente va a ser 4L entre 7. Así que las longitudes de onda posibles para un tubo que tiene un extremo cerrado va a ser 4 por L dividido entre n, excepto que n, en lugar de ser cualquier número entero posible, los únicos enteros posibles van a ser los impares. Así que no puedo usar ni el 2, ni el 4, ni ningún número par. Solo los impares, 1, 3, 5, etc. Y esta es la fórmula para conocer cualquier longitud de onda posible en un tubo que tiene un extremo abierto y otro cerrado. Depende de la longitud y depende de n. Y se parece un poco a la del caso con los dos extremos abiertos, excepto que en ese caso era 2L y aquí tenemos 4L. Y aquí abajo solo es posible usar los números impares, por lo que solo tendremos armónicas impares. No va a ser la segunda armónica, será la tercera armónica. Y esta del 5 acá no va a ser la tercera armónica, va a ser la quinta armónica. Aquí perdemos todas las armónicas pares, para el caso en el que tenemos un extremo cerrado. Es algo extraño, pero es lo que sucede cuando tenemos un antinodo en este extremo y un nodo en este otro. Fíjense, en el tubo abierto se producen los mismos fenómenos que en una cuerda, en donde existen todos los armónicos, los pares y los impares, en donde el armónico 1 o fundamental es el máximo común divisor de todos los otros armónicos. O sea, si fuera 100 Hz, el fundamental, el armónico 2 es 200, el armónico 3 es 300, 400, 500 y así. Y así podemos calcular, incluso si tenemos una serie armónica y nos falta la fundamental, que pasa muchas veces también. Hay un plugin que vamos a ver en postproducción, en donde se produce, o sea, nosotros podemos producir ciertos armónicos a partir de una serie armónica. Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, el armónico 2, 3, 4, 5, podemos ver el patrón que tenemos y saber cuál es esa fundamental. Les voy a bajar un apunte también sobre la ley de Fourier. Hay un montón de cuestiones matemáticas que son muy sencillas, pero el tipo hace más de 200 años explicó que todos los sonidos complejos se pueden explicar con sinusoides. Y hay un tema que es que en realidad el oído, cuando manda las ondas, se descubrió posteriormente que cuando manda las ondas cuando
cuando escucha por el tímpano y escucha un sonido complejo, en la cóclea, que existe es en forma de caracol, en la cóclea se descubrió que cada una de las, no me acuerdo ahora, creo que son células ilíacas, una cosa así, cada una de esas células tiene la capacidad de escuchar una frecuencia dada, sinusoidal. Entonces lo que hace la cóclea es agarrar un sonido complejo y cada punto de eso tiene la capacidad de escuchar una frecuencia, descompone, o sea, hace obedece al teorema de Fourier, en donde descompone este frente, esta onda compleja, en un montón de sinusoides y las manda al cerebro. Y lo que hace el cerebro las vuelve a entender, pero necesita primero descomponerlas en esto que nosotros vamos a armar visualmente, que es esta envolvente espectral, este espectrograma, este espectro en donde nosotros vamos a definir cuál es esa fundamental o primer armónico y todos los armónicos consecutivos. Eso lo hace el cerebro. Sin saberlo, estamos haciendo una descomposición de Fourier. Si nosotros no escuchamos, eliminamos la fundamental, el cerebro agarra toda esta serie de Fourier y inventa, o sea, ustedes la escuchan, pero en realidad no está. O sea, la escuchan porque saben que en esa serie armónica la fundamental es grave, es de 100 Hz en este caso, en este ejemplo que yo di. Y el cerebro inventa estos 100 Hz. Por eso también es muy interesante ver cuando uno escucha música en un aparato que no tiene graves y que pareciera como que la imagina, la inventa, porque tiene todo el resto de la serie armónica. O sea que lo que hizo Fourier en realidad descubrió lo que hace la naturaleza dentro de la oreja. Entonces nosotros vamos a entender al sonido como con la amplitud, vamos a entender al sonido con el espectro. En nuestras coordenadas cartesianas vamos a tener ya no tenemos como la envolvente dinámica, donde en el eje Y tenemos presión y en el eje X tenemos tiempo. Vamos a tener en el eje Y presión, o sea, es la amplitud, la presión sonora, y en el eje X vamos a tener frecuencia. Y nosotros nos vamos a manejar en todo momento y en la postproducción y en todo momento con estas gráficas de envolvente dinámica y envolvente espectral o espectro o espectrograma. Nosotros, así como estamos deconstruyendo todo, podemos decir que estos armónicos tienen envolventes, cada armónico de estos, por la naturaleza de cada uno de las frecuencias y de las longitudes de onda, tienen envolventes dinámicas distintas. Entonces de ahí este diagrama tridimensional que aparece en el libro, en donde vemos la dinámica de cada uno de estos armónicos, en donde, por ejemplo, el fundamental, el armónico 1 fundamental, se nos puede extinguir antes que un armónico medio o que un armónico agudo. Vieron que estoy mezclando psicoacústica con física constantemente. En un set se nos van a producir, de la misma forma que en un resonador, nodos y antinodos. Y se nos van a exacerbar frecuencias y se nos van a atenuar frecuencias. Estoy hablando siempre de una grabación con un solo micrófono. O sea, y con una sola persona que esté fonando, por ejemplo, o algún instrumento que esté tocando. Yo, por ejemplo, con el tema de la microfonía, cuando empezamos a sumar micrófonos es cuando empezamos a sumar problemas. ¿Por qué? Porque vamos a tener que tener en cuenta las distancias de estos micrófonos que están grabando, están capturando lo mismo, pero en distintos puntos de un lugar.
Y esos puntos pueden tener nodos y antinodos, y puede tener, aunque no tengan nodos y antinodos, también tienen un retardo de llegada, porque en realidad la velocidad del sonido es muy lenta. Entonces, esas fracciones de segundo van a hacer que las fases de estos micrófonos van a comenzar en diferentes momentos. Puede ser que lo notemos como un desfase, o puede ser que lo notemos también como, si es un instrumento musical, como una desafinación. Me ha pasado de grabar una guitarra con 2 micrófonos y que después suene muy desafinada, y que después me di cuenta que en realidad era por los 2 micrófonos. La guitarra no estaba desafinada. De la misma forma se nos van a opacar o se nos van a producir resonancias en las voces, y después vamos a tener que, sí o sí, en cualquier mezcla de nuestros trabajos, vamos a tener que ecualizar. Y la ecualización en realidad sirve del 99% de lo que nosotros vamos a hacer cuando ecualizamos, más allá de solucionar errores y cosas. Supongamos que no hicimos ningún error y que el registro directo es impecable, pero lo que nosotros vamos a solucionar, vamos a emparchar, vamos a empatar micrófonos, y vamos a atenuar resonancias propias del recinto, que son resonancias que tienen que ver con esto que yo les digo de los nodos y los antinodos, de las frecuencias estacionarias. Y tiene sí o sí que ver con la longitud de onda que forman el espectro de cada voz, o de cada sonido. Entonces, esa característica, que acá lo estoy dando medio mezclado, pero que es así en realidad, esa característica del set, del recinto donde nosotros estamos, o del instrumento, de lo que sea, como resonador, va a ser una característica que va a producir formantes. Y estas formantes es lo que en realidad deforma al sonido, a la fuente de sonido pura, que viene ya con su propio espectro armónico, o con su propio espectro armónico o inarmónico, ¿no? Y que va a darle la característica del resonador. Entonces, si yo tengo una guitarra y hago sonar una cuerda, si es un guitarrón acústico, una guitarra, un ukelele o lo que sea, le voy a dar las características formantes de ese instrumento. Y de la misma manera, si yo estoy hablando dentro de una pieza o dentro de un baño, le voy a dar las características formantes de ese resonador, de ese recinto acústico, que me va a dar resonancias y me va a alimentar ciertas frecuencias en detrimento de otras, de mi propia voz. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a analizar, más allá de la reverb, más allá de muchas cosas, sino el espectro del sonido. Entonces, cuando nosotros ya estamos hilando muy fino, y ese es el último elemento que se trabaja en el sonido, en la postproducción de sonido. Lo último que se hace es la ecualización. Cuando ustedes van a la sala de regrabación, es una forma antigua de nombrarla, es la sala de mezcla, que cuesta en dólares un montón de guita. Cuando ustedes van a esa sala de mezcla, lo que están haciendo es, con un mixer que ya sabe lo que está haciendo, más allá de nivelar, más allá de trabajar las bandas de sonido en su amplitud, en su intensidad, y mezclarlas, más allá de eso está haciendo un trabajo fino de ecualización de voces, que es lo que se lleva la mayor cantidad de tiempo. Entonces, lo que uno hace es un trabajo fino de ecualización de voces, empatando todas esas resonancias que tienen el sonido directo, y empatando incluso y emulando todo lo que es el ADR, que es el doblaje, para que parezca que el tipo está adentro de un baño, por ejemplo. Dándole el color, al espectro se le dice el color del sonido, la brillantez, lo opaco, dándole ese color característico que nosotros le queremos dar.
Bueno, en la próxima vamos a ver algo de espacialización y vamos a ver algunos de los fenómenos psicoacústicos. Vamos a ver si tengo algún ejemplo como para darles. Y vamos a ver también de los temas próximos va a ser la ecolocalización también. Y de ahí vamos a sacar algo más de la longitud de onda que yo les decía que estamos viendo. Bueno, hasta la próxima. Gracias. Un abrazo.